Existen en la historia latinoamericana diferentes seres que por su mente profundamente enferma han sido parte de la historia oscura de uno o incluso más países. Seres que desprenden absoluta maldad y cuyo instinto asesino no distingue entre niños, hombres, mujeres ni ancianos. Seres capaces de las más inmundas atrocidades que se pueden cometer contra la vida y la dignidad de los demás, arrasando con familias, sueños y proyectos, solo para saciar su sed de sangre. Definidos como psicópatas, incapaces de sentir empatía por la vida ajena y disfrutando del sufrimiento de las víctimas que lastimosamente se toparon en su triste y repugnante camino. Para entender el nivel de maldad y podredumbre que desprende el personaje del que les voy a hablar, es necesario comparar, salvando las distancias y respetando que cada uno de estos números son vidas inocentes, su actuar con el asesino serial más conocido y mediático de Colombia, Luis Alfredo Garavito. Ante la justicia, Garavito confesó haber secuestrado, violado, torturado y asesinado a 140 niños a lo largo de 7 años en 59 municipios de Colombia. También cometió homicidios en Ecuador y Venezuela. La fiscalía consideró 32 hechos más de los reportados por el asesino. Mientras que el asesino del que les hablaré hoy, Daniel Camargo Barbosa, llegó a asesinar a un total de 70 personas confirmadas por las autoridades, con sospechas de que este número se podría elevar a las 150, y para mayor asombro consiguió estas cifras terroríficas en tan solo un año. Eso quiere decir que en tan solo un mes este tipo llegaba a asesinar hasta 5 personas, la mayoría niñas, siendo al menos en promedio y tiempo uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Daniel Camargo Barbosa, mejor conocido como el Sádico del Charquito, fue uno de los asesinos en serie más sangrientos entre las décadas de los 70 y 90. Confesó que mató a 71 niñas y mujeres, pero se cree que fueron más de 150 tanto en Ecuador como en su natal Colombia. Escapó de una cárcel rodeada de tiburones, pero no se salvó de la venganza. Después de cometer algunas violaciones que lo condujeron a la cárcel, decidió usar su modus operandi con el que no podría ser delatado: matar a todas sus víctimas. Su etapa más oscura comenzó en Ecuador, en diciembre de 1984, donde cometió la mayoría de sus asesinatos y siendo el perfil de sus víctimas, niñas jóvenes y vírgenes a las que engañaba para posteriormente abusar de ellas y arrebatarles la vida. Los cadáveres, todos ellos desnudos, fueron apareciendo en diferentes parajes solitarios. Las niñas mostraban signos de haber sido violadas, golpeadas, estranguladas y atravesadas por un machete, siendo este su modus operandi. A algunas les arrancó el corazón, o como Daniel Camargo prefería llamarlo, el órgano del amor. La historia de este psicópata inicia en Anolaima, municipio colombiano del departamento de Cundinamarca. Un 22 de enero de 1930, el mundo daba la bienvenida al también conocido como monstruo de los manglares. Sus traumas empezaron prácticamente desde que nació porque quedó huérfano de madre cuando tenía 1 año de edad. La madrastra lo golpeaba con un látigo de cuero e incluso hay quienes afirman que era obligado a vestir como una niña para ir a la escuela. A los 12 años estudió en el Colegio Salesiano San Juan Bosco en Bogotá. Al poco tiempo escapó del plantel por un capricho y se dedicó a trabajar como agente vendedor. Otro trauma que marcó su turbulenta infancia la provocó su padre, quien le regaló una alcancía para que ahorre, cosa que hizo sacrificando golosinas y diversiones. Pero un día, su padre hizo desaparecer la alcancía, que posteriormente apareció sin dinero. Mi padre era un hombre con posibilidades. No tenía por qué robarle a un niño, a su propio hijo, lamentó Daniel Camargo en un reportaje exclusivo de la revista ecuatoriana Vistazo. Comentó que desde ese momento sintió odio en contra de su padre y madrastra. Lo mismo sentía por su hermana, porque a ella la preferían en todo, como decía él. La hermana también tuvo una vida trágica, pues fue violada por el cura de Anolaima. Producto de la agresión, tuvo una hija. Durante su adolescencia se le hacía más fácil conquistar a las mujeres, tenía verbo fluido y un gesto inocente. A los 23 años se unió con Alcira Castillo, con la que vivió 7 años y tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Jairo y del otro no se sabe muy bien porque, como decía el propio asesino, prefería no acordarse de él. Pronto llegó una nueva desventura. Encontró a su esposa con otro hombre. Daniel abandonó el hogar para nunca más volver. A los 31 años conoció el amor de su vida, Esperanza, quien trabajaba en el Banco de la República. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a sospechar de Esperanza, su novia, de quien pidió la mano, lo besaba con pasión inusitada y ello despertaba en él dudas. Pensaba que era virgen y cuando descubrió que no lo era se decepcionó. No me diste tu virginidad, habrás de dármela a través de otra mujer, le reprochó. Al inicio ella se negó, pero luego accedió a complacer sus requerimientos.
Esperanza, quien también fue violada, se convirtió en su cómplice en los primeros delitos que cometió Daniel. La primera víctima fue una niña de 13 años. Daniel y su novia les daban de beber Seconal sódico, un tranquilizante que se usa antes de una cirugía. El mismo operativo se cumplió con 8 o 9 menores, todas ellas vírgenes. Una de las víctimas lo denunció y los dos fueron condenados, ella a 2 años y él a 6. Lastimosamente esto es Latinoamérica, y aquí la justicia es una vergüenza. En otros países le dan cadena perpetua a corruptos y narcotraficantes. Aquí un par de años por la violación de varias niñas inocentes. A los 5 años salió en libertad por buena conducta y se dedicó al comercio, pero volvió a sus andanzas. Le dijo a una joven que lo acompañe a entregar dinero a un pastor evangélico y procedió a violarla y estrangularla. Esta sería la excusa que aplicaría para sus siguientes víctimas. Luego volvió a la cárcel en Barranquilla y Bogotá. Pasó alrededor de 3 años antes de ser enviado al reclusorio de la isla Gorgona. Tenía una condena de 25 años de cárcel. Ya en la isla, que se decía estaba rodeada de tiburones, se dedicó a ayudar en la biblioteca. Estaba planificando su vida. Estudiaba cómo construir embarcaciones y el movimiento de las corrientes de aire. El 23 de noviembre de 1984 escapó de la cárcel. Según detalla un reporte de Vistazo, el sujeto se fugó con un traje de buceo y las aletas especiales para sus pies. Logró llegar debajo del agua hasta el embarcadero o muelle, donde cada semana anclaba la embarcación encargada de llevar alimentos, correo y personal de la isla. Se subió al pequeño barco y así llegó hasta tierra firme. Tras varias peripecias arribó al Ecuador, mientras en Colombia lo declararon muerto. En diciembre de 1984, Camargo ingresó a Tulcán, luego pasó a Quito y se estabilizó en Guayaquil. En el puerto principal caminaba por las calles vendiendo bolígrafos. Su primer hogar fueron las barracas desocupadas del mercado. Ahí se hizo amigo de un borracho, quien lo llevó hasta Quevedo. Camargo inició una nueva serie de asesinatos. Atrapó a una niña de 9 o 10 años, utilizando el mismo cuento de que lo acompañe a dejar un dinero a un pastor evangélico. Luego regresó a Guayaquil y continuó con sus fechorías. Salía a las calles a vender baratijas. Las mujeres que se acercaban eran involucradas en sus engaños. Algunos cuerpos fueron dejados en las colinas de los Ceibos. Camargo también aceptó que entre el kilómetro 10 y la población de Novol estaban regados los cadáveres. Era un viejo practicante de la brujería, de la hechicería y las artes relacionadas con el hipnotismo. Cuando encontraba oposición a sus deseos, utilizaba su conocimiento sobre hipnosis y también la superstición de los locales. En algunos casos llamaba a los familiares de las desaparecidas para exigir la entrega de dinero por su rescate. Los crímenes se extendieron a Machala y Quito, donde fue capturado en la Avenida de los Granados. El psicópata llevaba un maletín con ropa ensangrentada de su última víctima. En 1986 fue condenado a 16 años de cárcel, la pena máxima en aquellos tiempos. El sádico del Charquito confesó que mató a 71 víctimas, tras recibir descargas eléctricas en sus testículos. Viviendo como un mendigo que apenas lograba subsistir vendiendo las prendas y las joyas de sus víctimas, este individuo fue detenido por la policía el 26 de febrero de 1986. Las leyes de aquel país, a pesar de las atrocidades cometidas por aquella bestia, solo le permitieron condenarlo a 16 años de prisión. Viejo, flaco, de pelo escaso y profundas entradas en la frente, de baja estatura y malamente vestido, por quien nadie daría un peso en su calidad de asesino peligroso. Así era percibido Daniel Camargo cuando ya estaba en la cárcel. La revista Vistazo tuvo acceso a una entrevista con el asesino serial, quien dijo no estar arrepentido de sus actos. Si las autoridades colombianas hubieran realizado un adecuado tratamiento para conmigo, en vez de mandarme a la isla de Gorgona, tenga usted la seguridad de que todas las víctimas de mis actos en el Ecuador se hubieran salvado sin que estuviéramos acá conversando, argumentó. Añadió que actuó llevado por el instinto y que conocía a sus víctimas por diferentes detalles: la rubia, la enfermera, la blanquita y la de vestido azul. Camargo se acordaba de casi todas sus víctimas, así como el lugar de ejecución. Entre las osamentas de sus víctimas incluyó a hombres, pero en entrevista con Vistazo dejó en claro que jamás ha violado a alguien de su mismo sexo y que, por el contrario, siempre le puso el ojo a mujeres vírgenes para satisfacer sus desmedidos apetitos sexuales. Confesó que sus actos los cometió solo y que no tenía cómplices. Primero ejecutaba el acto sexual y luego las mataba. Recalcó que nunca ocurrió al contrario. Camargo no cumplió toda su condena porque fue asesinado por otro recluso, pariente de una de sus víctimas, en noviembre de 1994. Fue sepultado en una fosa común en el cementerio El Batán en Quito. Si nos ponemos a pensar, Camargo, más allá de sus evidentes problemas mentales, sufrió una vida bastante indigna y humillativa.
No es justificable bajo ninguna razón, sin embargo el entorno en el que nació pudo haber provocado esta reacción asesina desmedida. Un asesino serial puede salir de un hogar amoroso tanto como de uno violento. No obstante, los tratos como los que recibió Camargo llenan a niños que nacen en estas condiciones de odio y rencor, siendo una de las causales del surgimiento de asesinos despiadados, que alegan como primer fuente de odio y violencia el abuso, humillación y explotación desde fases tempranas de la niñez. Este es el caso de Daniel Camargo. Si te gustó el video me ayudarías bastante con un like y suscribiéndote. Es mi primer video y lo agradecería un montón. Si tienes alguna pregunta o un caso del que te gustaría que hable, te invito a dejarlo en los comentarios. Sin más por decir, hasta la próxima.